Tercera semana del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana Día a Día, un peregrinar de 40 días con el oficio diario de Peter Escacero. Comenzamos con el oficio del día 1 de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Devocional. Incluso las experiencias familiares peores y más dolorosas se convierten en parte de nuestra identidad total. Dios tenía un plan al situarnos en nuestra familia y cultura particulares. Y mientras más sepamos acerca de nuestra familia, más sabremos acerca de nosotros mismos y mayor será nuestra libertad para tomar decisiones sobre la forma en que queremos vivir. Si preferimos ignorar la verdad movidos por el miedo, terminaremos siendo como Miss Havisham de la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Hija de un hombre rico, en el día de su boda recibió a las 8:40 am una carta en la que se le informaba que su futuro esposo no iba a llegar a la boda. Entonces detuvo todos los relojes de la casa en el momento preciso en que había llegado la carta y se pasó el resto de su vida con su vestido de novia puesto, el cual terminó volviéndose amarillento y llevando solo un zapato, puesto que todavía no se había puesto el otro en el momento del desastre. Incluso siendo una mujer mayor, permaneció incapacitada por el peso de aquel golpe aplastante. Era como si todo se hubiera detenido en el cuarto y en la casa. Decidió vivir en su pasado, no en su presente ni en su futuro. En la vida de Moisés encontramos una gran carga de sufrimientos y de fracasos. Después de haber sido criado en un hogar rico y privilegiado, asesinó a un hombre, lo perdió todo y se pasó los 40 años siguientes de su vida en la oscuridad del desierto. Sin embargo, por fe, vio al invisible y oyó la invitación de Dios para que hiciera algo que sería una bendición para muchos. Una pregunta para meditar. ¿Qué invitación te está haciendo Dios en base de los fracasos y los sufrimientos de tu pasado? Oración. Señor Jesús, libérame para que sea la persona que tienes destinado que llegue a ser. Ayúdame a hacer una pausa hoy para poder escuchar tu voz y para dejar atrás el bagaje que llevo encima y seguirte. Ayúdame a discernir cuando sea tu mano la que esté obrando en mi vida y por medio de ella, tanto en el pasado como en el futuro. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 1. Oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Lucas 9, del 59 al 62. A otro le dijo, Jesús, entre paréntesis, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Devocional. Se cuenta la vieja historia de un jovencito que había crecido a la orilla de un río ancho y turbulento y se había pasado la niñez aprendiendo a construir balsas. Siendo ya un hombre, cortó algunos árboles, los amarró entre sí para formar una balsa y sobre esa balsa cruzó el río hasta la orilla opuesta. Porque había pasado tanto tiempo trabajando en la balsa, no encontró manera de dejarla atrás cuando llegó a tierra firme, así que se la amarró a los hombros y se la llevó consigo, aunque todo lo que fue encontrando en sus viajes fueron unos pocos arroyos fáciles de vadear y unas cuantas lagunas pequeñas. Pocas veces se le ocurrió pensar en las cosas que se estaba perdiendo por cargar con aquella voluminosa balsa, los árboles a los que no podía subir, los paisajes que no podía ver, la gente a la que no se podía acercar y las carreras que no podía dar. Ni siquiera se daba cuenta
ya de lo pesada que era la balsa, porque nunca había sabido lo que era vivir libre de ella. Esto lo escribió Lori Gordon. Peter Escasero dice en la reflexión, aunque todos somos afectados por poderosos sucesos y circunstancias externas a lo largo de nuestra vida en la tierra, nuestra familia de origen es el grupo más influyente de todos a los que llegamos a pertenecer. Aún aquellos que dejan su hogar siendo todavía unos adultos jóvenes y decididos a romper con la historia de su familia, descubren muy pronto que la manera de vivir la vida de su familia los sigue donde quiera que vayan. Los esquemas familiares del pasado entran en acción en nuestras relaciones del presente, muchas veces sin que nosotros estemos conscientes de ello. El precio que pagamos por esto es elevado. Nuestra historia familiar vive dentro de cada uno de nosotros, incluso dentro de aquellos que la tratan de enterrar. Solo la verdad nos hace libres. Es posible desaprender lo que se ha aprendido y con la gracia y el poder de Dios podemos aprender nuevas maneras de vivir la vida que van a hacer posibles el cambio y la libertad. Una pregunta para meditar. ¿Cuál será la pesada balsa con la cual tal vez estés cargando mientras tratas de subir las montañas que Dios ha puesto delante de ti? Oración. Señor, yo también prefiero no mirar a mi pasado doloroso, ni recordarlo ni siquiera. Muéstrame, Padre, cuáles son las cargas y las pesadas balsas que estoy cargando a causa de mi pasado. Ayúdame a aprender lo que significa enfrentarme sinceramente con mi pasado, levantarlo a ti y permitirte que lo uses como medio para que yo madure y crezca en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 2, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Marcos 3, del 31 al 35. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Devocional. Cuando nos hacemos cristianos, Dios nos adopta y entramos a formar parte de la familia de Jesús. Él nos llamó clara y directamente a entregarle nuestra lealtad máxima. Nos hizo ver que el discipulado consiste en desechar los patrones pecaminosos de incredulidad para podernos revestir con las decisiones que toma la fe, de manera que seamos transformados para vivir como miembros de su familia. Cuando retrocedemos para seguir adelante, descubrimos que se trata de un proceso que no tiene fin. Regresamos y quebrantamos algún poder destructor del pasado. Después, más tarde y a un nivel más profundo, Dios nos hace regresar al mismo problema, pero ahora con mayor profundidad. Thomas Keating compara la obra de Dios en nosotros a un tel o sitio arqueológico del Medio Oriente en el cual se han ido levantando diversas civilizaciones una encima de otra, todas en el mismo lugar. El Espíritu Santo, afirma él, es como un arqueólogo divino que va cavando a través de las capas cada vez más profundas de nuestra vida. Él dice lo siguiente: el Espíritu tiene el propósito de investigar toda la historia de nuestra vida, capa tras capa, desechando la basura y conservando los valores que son adecuados para cada etapa de nuestro desarrollo humano. Eventualmente, el Espíritu comienza a cavar en el lecho de roca de nuestra vida emocional más temprana. De aquí, a medida que vamos progresando hacia el centro, donde en realidad es Dios mismo quien nos está esperando, es natural que vayamos sintiendo que estamos empeorando. Esto nos advierte que el camino de la vida espiritual no es la historia de un éxito ni un cambio favorable para nuestra carrera. En realidad consiste en una serie de humillaciones de nuestro yo falso. Una pregunta para meditar: ¿con cuál yo falso estás luchando ahora y al cual Cristo quiere que mueras para que puedas vivir de verdad?
Oración. Espíritu Santo, te invito a cavar a través de las capas de mi ser que son obstáculo para mis relaciones y mi comunión con los demás. Concédeme perseverancia para permitirte que caves muy profundo sacando de mí todo lo que no sea de Cristo, de manera que pueda ser lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 2, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Devocional. Francisco de Asís, uno de los cristianos más influyentes de los 2 milenios pasados, rompió con su familia de una manera muy dramática. A medida que Francisco se iba apasionando más por su relación con Cristo y desinteresándose del negocio lucrativo de su padre, las tensiones entre ellos fueron creciendo. Esto culminó en la escena siguiente. El padre arrastró al hijo ante el obispo con la esperanza de que la autoridad religiosa de la ciudad pudiera hacer que el joven recuperara el sentido común. Pero su plan produjo un efecto indeseado. Allí, ante Dios y ante todos, Francisco se despojó de toda su ropa y se la entregó a su padre. Allí de pie, tan desnudo como el día de su nacimiento, le dijo: «Hasta ahora te he llamado Padre, pero de ahora en adelante podré decir sin reservas: Padre nuestro que estás en el cielo». El padre de Francisco se llevó la ropa de su hijo a una gran casa que se había vuelto extrañamente silenciosa. En cambio, Francisco siguió su camino regocijándose, liberado de los estorbos de las riquezas, la familia y la estima de la sociedad. Pero le quedaba una última barrera por atravesar antes de servir a Dios con todo su corazón. Un día, mientras iba por el camino, vio que se le acercaba un leproso. Supo que se le estaba presentando su oportunidad. Francisco se llegó hasta él y lo besó. Francisco de Asís forma parte de esa multitud tan grande de testigos que se menciona en Hebreos 12. Literalmente se despojó de todo lo que le estorbaba y Dios lo lanzó a una vida y un destino extraordinarios. Su vida nos sigue hablando aún hoy en día. Una pregunta para meditar. ¿Qué te causa un impacto mayor en esta historia acerca de Francisco? ¿Cómo te está hablando Dios por medio de ella? Oración. Señor, no hay nadie como tú. Te quiero conocer como mi Padre definitivo, aquel cuyo amor insondable e incondicional me hace libre de manera que pueda vivir para ti, muy por encima de todas las demás lealtades y expectativas. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 3. Oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Génesis 50, 15 y 19 al 21. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Devocional. José nació en una familia caracterizada por grandes quebrantos y tristezas. Su juventud se vio visitada por la mentira, los celos, los secretos y la traición,
y tuvo que pasar entre 10 y 13 años en prisión totalmente separado de su familia. Sin embargo, fue capaz de observar la presencia de la gran mano amorosa de Dios a través de todos sus reveses y sus desilusiones. Al hacerlo, comprobó que Dios nos guía de manera misteriosa hacia sus propósitos a través de las tinieblas y de la oscuridad. Dios es el Señor Dios Todopoderoso que tiene toda la historia en su mano y que trabaja en formas que permanecen mayormente escondidas de los que estamos en la tierra. José entendía que Dios estaba obrando en todas las cosas a pesar de, a través e incluso en contra de todo esfuerzo humano para hacer que se cumplan sus propósitos. Dios nunca desecha nada de nuestro pasado, sino que lo usa en su futuro cuando nosotros nos sometemos a Él. Dios es el Señor. Todos los errores, los pecados y los desvíos por los que pasamos en el camino de la vida, Él los toma y los convierte en regalo suyo para un futuro de bendición cuando nos sometemos a Él. ¿Por qué permitió Dios que José pasara por tantos sufrimientos y tantas pérdidas? En Génesis 37 a 50 vemos rastros del bien que salió de todo aquello, pero gran parte sigue permaneciendo en el misterio. Lo más importante de todo es que nosotros reconozcamos hoy que José no renegó de su pasado, sino que confió en la bondad y el amor de Dios, aun cuando las circunstancias fueran de mal en peor. Una pregunta para meditar. ¿A qué se parecería el sometimiento de los sufrimientos de tu pasado, errores, pecados, reveses y desilusiones, a Dios en el presente? Oración. Padre, afirmo junto con José que tú me has colocado soberanamente en mi familia, mi cultura y mis circunstancias del presente. No puedo ver todo lo que tú ves, pero te pido que me enseñes, como hiciste con José, que pueda descansar en tu amor y tu poder, incluso cuando no puedo ver ningún bien en lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 3. Oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Génesis 45, del 4 al 7. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Devocional. La mayoría de nosotros nos resistimos a recordar y volver a sentir las heridas y los sufrimientos de nuestro pasado. Nos podemos llegar a sentir como si un abismo nos fuera a tragar. Nos podemos preguntar si solo estamos empeorando. En cambio, vemos a José llorando repetidamente al reunirse con su familia. De hecho, las escrituras nos dicen que lloraba tan alto que los egipcios lo oían. Génesis 45:2. José no les restó importancia a los dolorosos años de su vida pasada, ni los trató de racionalizar. Habría podido destruir a sus hermanos en su ira. En cambio, movido por su sincero dolor, perdonó genuinamente a los hermanos que le habían traicionado y los pudo bendecir. Así pudo discernir que Dios lo había enviado a él por delante a Egipto para salvar la vida de sus hermanos con una gran liberación. Génesis 45:7. La pregunta es esta: ¿cómo lo hizo? Vemos con claridad que José desarrolló una historia secreta durante un largo periodo de tiempo en su relación con Dios. Toda su vida estaba estructurada alrededor de su decisión de seguir al Señor Dios de Israel. Entonces, cuando le llegó el momento de tomar una decisión crítica, estaba preparado. Asumió el liderazgo de su familia y lo continuó hasta el final de sus días, sosteniéndolos económica, emocional y espiritualmente. Una pregunta para meditar. ¿Qué sufrimientos de tu vida están esperando que tú los reconozcas y te aflijas por ellos? Oración.
Señor, guíame a través del proceso de aflicción y sanidad para que yo pueda ofrecer una bondad y un perdón genuinos a aquellos que no han actuado bien conmigo. Ayúdame como a José a unirme a ti para convertirme en una bendición para muchas otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 4, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Hechos 9, del 1 al 6 y 15 al 16. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Devocional. La maravillosa conversión de Saulo y su vida como apóstol solo se pueden comprender cuando se mira toda su vida y el entrenamiento que lo llevaron hasta este famoso pasaje de Hechos 9. Soren Kierkegaard hizo en una ocasión la observación de que la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende cuando retrocedemos. Ciertamente esta fue la experiencia de Alexandre Solzhenitsyn. Muchos consideran a Solzhenitsyn como el mejor escritor ruso del siglo XX, aunque no siempre tuvo clara la sensación de tener un llamado. Fue encontrando su razón de ser en la vida durante sus experiencias en el Gulag, el conjunto de campos de concentración soviética, un lugar donde pasó por una lucha mortal para escribir, una cura milagrosa del cáncer, una conversión por medio de un seguidor judío de Jesús y una carga cada vez más profunda que lo llevaba a poner por escrito la última voluntad de millones. Esto escribió: lo que más me preocupaba es que no me dieran tiempo para llevar a cabo todo el plan. Sentía como si estuviera a punto de llenar un espacio en el mundo que me había sido destinado a mí y que me había estado esperando durante largo tiempo. Un molde, por así decirlo, hecho solamente para mí, pero que solo llegué a discernir en ese mismo momento. Yo era una sustancia derretida, impaciente, insoportablemente impaciente por derramarme en mi molde, llenarlo por completo, sin burbujas de aire ni grietas, antes que me enfriara y endureciera. Más tarde vería de manera inevitablemente clara la importancia de lo sucedido y me sentiría aturdido por la sorpresa. Una pregunta para meditar. ¿Cuál lugar del mundo para el cual te ha preparado tu pasado está esperando para que tú lo llenes? Oración. Señor, tú eres bueno y tu amor permanece para siempre. Ayúdame a confiar en ti, tanto en lo bueno como en lo difícil, en los éxitos como en los fracasos, en los gozos como en los sufrimientos de mi pasado. Me rindo ante tu voz que me susurra: todo está bien y todo va a seguir estando bien. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 4, oficio del mediodía y o de la noche.
Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, primer libro de Samuel 16, del 6 al 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Devocional. Chaim Potok relata en su novela Los Elegidos la historia de una amistad entre dos muchachos que crecieron en Brooklyn, Nueva York. Dani es un judío hasídico estricto, mientras que Reuben es un judío de la rama conservadora. El padre de Dani es el líder de una comunidad hasídica y cría a su hijo en medio del silencio. Nunca le habla a él directamente. Dani se siente herido y confundido, no puede comprender por qué su padre se mantiene tan distante y lo aflige de una manera tan dolorosa. Al final de la novela, el padre de Dani le explica que se comportó así como acto de amor. Más tarde, Dani reflexiona sobre aquella dolorosa experiencia. Mi padre nunca me hablaba, excepto cuando estudiábamos juntos. Me enseñaba con el silencio, me enseñaba a mirar dentro de mí mismo, a hallar mi propia fortaleza, a caminar dentro de mí mismo en compañía de mi alma. En el libro, Dani descubre que el sufrimiento por el que ha pasado ha tenido un buen resultado. Uno aprende acerca de los sufrimientos de los demás a base de sufrir nuestros propios dolores, de volcarse en nuestro propio interior, de hallar nuestra propia alma. Y es importante conocer el dolor. Es el que destruye nuestro orgullo personal, nuestra arrogancia y nuestra indiferencia hacia los demás. Nos hace conscientes de lo frágiles y pequeños que somos y de lo mucho que debemos depender del amo del universo. Al leer el primer libro de Samuel 16, nos tenemos que preguntar cómo sería la vida de David por ser el menor de 7 hermanos. ¿Qué aprendió por el hecho de que lo trataran como si fuera invisible, no solo sus hermanos, sino también su propio padre? ¿Cómo habría ayudado esta experiencia a moldear su carácter de tal manera que más tarde se dice de él que fuera varón conforme al corazón de Dios? Una pregunta para meditar. ¿Puedes mencionar algunas de las formas en las que has aprendido lo que es el sufrimiento de los demás a base de sufrir tus propios dolores? Oración. Padre, te pido que los sufrimientos por los que yo paso maten las cosas que necesitan morir en mí, la arrogancia, el orgullo y la indiferencia ante los demás. Ayúdame a ver todos los días mi fragilidad y lo mucho que dependo de ti, que eres el amo del universo. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 5. Oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Éxodo 14:10 y 13 al 16. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Devocional. Moisés manifestó tener un liderazgo que le venía de Dios cuando el ejército de Egipto estaba alcanzando a los israelitas en el Mar Rojo. No obstante, en su ansiedad, los israelitas distorsionaron el pasado y se negaron a seguir adelante. Preferían su pasado infeliz a un futuro desconocido con Dios. Lleno de valor, Moisés se mantiene solo y los exhorta a quedarse quietos y a que se pongan en marcha. Recoge su vara y da con deliberación unos pasos para seguir adelante. Al recordar al Señor, quedándose quieto, hace en su valentía lo mejor, ponerse en marcha, a pesar de la falta de apoyo por parte de los israelitas. Así da ejemplo del delicado equilibrio que hay en el hecho de quedarse quieto y al mismo tiempo que uno se pone en marcha. Al hacerlo, no solo transforma su propia vida, sino las vidas de todos los que le rodean.
Parker Palmer escribió: todos los que respiramos tenemos que guiar muchas veces el día. Guiamos con acciones que van desde una sonrisa hasta un ceño fruncido, con palabras que van desde una bendición hasta una maldición, con decisiones que van desde la fidelidad hasta el temor. Cuando me resisto a considerarme líder, no es por modestia ni por haber mirado con ojos claros la realidad de mi vida. Yo soy responsable por el impacto que hago en el mundo, tanto si lo reconozco como si no. Entonces, ¿qué es necesario tener para reunir las características de un líder? Ser humano y estar aquí. Mientras yo esté aquí haciendo lo que esté haciendo, estoy dirigiendo para bien o para mal. Y si me permites que te lo diga, lo mismo te sucede a ti. Una pregunta para meditar. ¿Cómo podrían tener estas palabras de Éxodo 14, 14 al 15? El Señor presentará batalla por ustedes, y que se pongan en marcha una aplicación para ti hoy. Oración. Señor, me identifico con los israelitas en el desierto y con su afán por regresar a lo predecible, aunque sea horrible. Los cambios son difíciles. Concédeme la valentía de Moisés para que pueda caminar por el delicado equilibrio entre quedarme quieto y ponerme en marcha hacia la nueva vida en Cristo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 5. Oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Salmos 131. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquitado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Devocional. Olvidamos con frecuencia nuestra humanidad, nuestras limitaciones y nuestra incapacidad para cambiar a los demás. Si tenemos en cuenta que David fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, nos sorprende ver cómo se recuerda a sí mismo en este salmo que no tenga un concepto demasiado alto de sí mismo. La cita siguiente procede de un rabino hasídico anónimo y fue pronunciada en su lecho de muerte. Estas palabras me han sido muy útiles a lo largo de los años porque me mantienen centrado en el hecho de que es Cristo quien me cambia a mí. Cuando yo era joven quería cambiar al mundo. Pocos años más tarde me di cuenta de que aquello era demasiado ambicioso, así que me conformé en cambiar mi estado. También esto, según me di cuenta con el pasar de los años, resultaba demasiado ambicioso, así que me dispuse a cambiar mi pueblo. Cuando me di cuenta de que ni siquiera podía hacer esto, traté de cambiar a mi familia. Ahora que ya soy un hombre de edad, sé que habría debido comenzar por cambiarme a mí mismo. Si hubiera comenzado conmigo mismo, tal vez entonces habría logrado cambiar mi familia, el pueblo o incluso el estado. Y quién sabe, tal vez el mundo. Una pregunta para meditar. En el Salmo 131:1, David ora diciendo: no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan mis fuerzas. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes esas palabras? Oración. Señor Jesús, dale a mi corazón ojos para ver y oídos para oír aquellas cosas en las que necesito cambiar. Ayúdame a ser transformado de una manera más profunda, radical y poderosa. Por amor a tu nombre. Amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos.